El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Muy bien, 6 de la mañana con 23 minutos. Vamos a alertar a nuestra audiencia. El comentario de hoy va a ser un poco más corto, tomando en cuenta que vamos a generar una entrevista ya mismo con Juan Pazimiño. Mucho para hablar con el doctor Pazimiño, pero a las 7 de la mañana, esto se anunció anoche, a las 7 de la mañana habrá un mensaje presidencial y luego un complemento por parte del secretario general de gabinete Juan Sebastián Roldán. Es una cadena a la cual los medios de comunicación nos enlazaremos a partir de las 7 de la mañana. Luego retomaremos este espacio informativo. Así que hagamos rápido el comentario y luego obviamente ya generaremos el contacto con Juan Pazimiño. No se desconecten de nuestra señal. A ver, quiero empezar por algo que pasó el día de ayer. Lo comentamos justamente en nuestro espacio de la tarde en Zoom al aire, o Zoom al día, perdón, Zoom al día, junto a José Antonio Sánchez en nuestra fanpage de Primera Plana. Por cierto, invitados todos a que nos acompañen también a las 17 horas con 30 minutos en nuestra fanpage para que puedan obviamente escucharnos. Tenemos este espacio de la mañana por la señal de Majestad Radio, en la tarde un espacio de carácter digital para hacer una evaluación de las noticias más importantes de la jornada, así que invitados todos para participar también en ese espacio, 17 horas con 30 minutos todos los días por la fanpage de Primera Plana. Digo, ayer ya comentamos este tema que fue noticia en el curso de la mañana y luego de la tarde. Sorpresivamente, amable audiencia, y aquí es cuando evidentemente uno se pone a reflexionar y uno cita determinados errores o determinadas omisiones que cometen las autoridades. Yo no sé qué es lo que se piensa primero, pero se toman decisiones y casi inmediatamente se las rectifica o se pretende aclarar. A uno le invitan evidentemente a la reflexión en el sentido de que o no piensan a fondo sobre las decisiones que van a tomar o lanzan determinados globos de ensayo y luego frente a la reacción de la gente se echan para atrás, y sobre eso hay una infinidad de ejemplos en los últimos tiempos acá en el Ecuador. Bueno, ayer hubo otro ejemplo. Una decisión que pese a que luego fue o se procuró aclarar por parte del Ministerio de Trabajo, nos deja muchísimas dudas sobre cuál es la concepción que tenemos en el Ecuador, que tienen nuestras autoridades en el Ecuador en torno a lo que significa la pandemia del coronavirus COVID-19 y cuál es el rol que jugamos los trabajadores ecuatorianos. El día 28 de abril, anteayer, esto se conoció ayer 29, pero la resolución fue emitida el martes 28 de abril, el Ministerio del Trabajo emite la resolución número MDT-2020-022, suscrita por el abogado Luis Arturo Poveda Velasco, ministro de Trabajo. Tras los considerandos, en donde se incluye justamente las normas constitucionales, lo que dice el Código del Trabajo, lo que dice el Código Administrativo, lo que dice el Estatuto de Régimen Jurídico de la Función Ejecutiva, el decreto ejecutivo que declaró el estado de excepción, acuerdos ministeriales previos generados por el Ministerio de Salud, por ejemplo, otro tipo de acuerdos ministeriales generados por el Ministerio de Gobierno y por la Cancillería, y otras disposiciones más. Todo eso en los considerandos. En la parte resolutiva se resolvió lo siguiente, valga la redundancia. Artículo 1. Determinar que la enfermedad del coronavirus COVID-19 no constituye un accidente de trabajo ni una enfermedad profesional, en virtud que la misma fue declarada el 11 de marzo por la Organización Mundial de la Salud, OMS, como pandemia. La mencionada enfermedad se encuentra en fase 3, es decir, que su contagio es comunitario en el territorio nacional, conforme a lo indicado por la Autoridad Sanitaria Nacional y el Comité de Operaciones de Emergencia COE a través de su secretaría. La presente resolución entra en vigencia a partir de la fecha de su suscripción sin perjuicio de su publicación en el registro oficial. Según este documento, el Estado ecuatoriano no reconoce al COVID-19 como un accidente de trabajo ni como una enfermedad profesional. Todo esto generó una ola de críticas a lo largo del día por parte de diversos sectores que plantearon sus dudas
sobre la naturaleza de lo que son los accidentes de trabajo, de lo que son las enfermedades profesionales, de las implicaciones que tiene hoy en su condición de pandemia el coronavirus COVID-19 y de la forma como ha golpeado al pueblo ecuatoriano. Y obviamente reflexionamos, para un médico que está en la primera línea y que eventualmente se contagie en el cumplimiento de su trabajo por COVID-19, ¿no se puede considerar un accidente de trabajo? ¿O una enfermedad profesional? Para un bombero, para un trabajador de la comunicación, reporteros, camarógrafos, asistentes, conductores de los medios de comunicación están en las calles, en la primera línea, al igual que los médicos, constatando lo que hacen los médicos en la búsqueda de enfrentar una enfermedad que hasta el momento no tiene vacuna y que no se puede curar específicamente. Se la puede tratar, hay gente que se ha recuperado, pero no tiene una vacuna y no tiene una cura específica, el coronavirus COVID-19. La gente que hace, por ejemplo, la distribución de alimentos, los repartidores que andan en bicicleta, que andan en motocicleta, que llevan comida desde los restaurantes, que transportan productos, alimentos, etcétera, fármacos, medicamentos. ¿Los repartidores acaso no están en la primera línea? Los recolectores de basura. Porque al menos puedo hablar por Quito, porque me consta, la empresa metropolitana de aseo de Maceo no ha parado con su gestión de la recolección de basura. El recolector de basura está en la calle. Al estar en la calle, obviamente eso implica un riesgo. ¿Cómo es posible que en esa resolución no se hayan considerado estos presupuestos que implican, desde la óptica del texto que acabo de leer, que para el Ministerio de Trabajo el COVID-19 no es un accidente de trabajo y no es una enfermedad profesional? Matizado además por la visión de la Organización Internacional del Trabajo, que absolvió una pregunta en los últimos días, y esto también fue viral ayer en redes sociales, la postura de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Ante la pregunta, ¿se puede clasificar el COVID-19 como una enfermedad profesional? La enfermedad del COVID-19 y el trastorno del estrés postraumático contraídos por exposición en el trabajo podrían considerarse como enfermedades profesionales, en la medida en que los trabajadores sufran de estas afecciones y están incapacitados para trabajar como resultado de actividades relacionadas con el trabajo. Deberían tener derecho a una indemnización monetaria, a asistencia médica y a servicios conexos, según lo establecido en el convenio sobre las prestaciones en caso de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Los familiares a cargo, cónyuge e hijos, que son los familiares directos, de la persona que fallece por el COVID-19 contraída en el marco de actividades relacionadas con el trabajo, tienen derecho a recibir prestaciones monetarias con una indemnización, así como una asignación o prestación funeraria. Esa es la postura de la Organización Internacional del Trabajo. Totalmente distinta a la postura asumida ayer o anteayer, pero se conoció ayer en la mañana, por parte del señor ministro de Trabajo, que considera que el COVID-19 no es un accidente de trabajo y no es una enfermedad profesional. Bueno, el tema es que se hizo tan compleja la polémica a lo largo del día, que luego de que lanzan esa resolución, el Ministerio de Trabajo dice, tranquilos, vamos a corregir y vamos a aclarar el ámbito de la resolución. Y se genera una nueva resolución ayer en horas de la tarde. Esa resolución es la resolución número MDT-2020-023. En la parte resolutiva, artículo 1, reformar el artículo 1 de la resolución número MDT 2020-022 del 28 de abril, o sea, reformar el artículo de la resolución que di lectura hace minutos. Y se dejó el siguiente texto. Determinar que la enfermedad del coronavirus COVID-19 no constituye un accidente de trabajo de una enfermedad profesional en virtud que la misma fue declarado el 11 de marzo del 2020 por la Organización Mundial de la Salud, OMS, como pandemia. Hasta allí el texto tal cual, hasta allí. Y aquí viene el añadido.
a excepción de aquellos casos en los que se pudiera establecer de forma científica o por métodos adecuados a las condiciones y prácticas nacionales, un vínculo directo entre la exposición a agentes biológicos que resulte de las actividades laborales contraídas por el trabajador. Reitero esta parte. Tras ratificar desde la óptica del señor ministro de Trabajo de que el COVID-19 no es considerado un accidente de trabajo ni una enfermedad profesional, añaden una excepción. La excepción de aquellos casos en los que se pudiera establecer de forma científica o por métodos adecuados a las condiciones y a las prácticas nacionales un vínculo directo entre la exposición a agentes biológicos que resulte de las actividades laborales contraídas por el trabajador. ¿Qué le parece? Ese añadido, que supuestamente serviría para aclarar, para clarificar mucho más lo que ha resuelto el ministro de Trabajo, termina dejándonos dudas. ¿Cuál es la forma científica? Uno entendería que son las pruebas PCR. O los métodos adecuados a las condiciones y a las prácticas nacionales. ¿Cuáles son las condiciones y las prácticas nacionales, señor ministro? Con todo respeto. Sería importante que conozcamos cuáles son esas prácticas. Un vínculo directo entre la exposición a agentes biológicos que resulte de las actividades laborales contraídas por el trabajador. Insisto, los médicos tienen un vínculo directo por su condición de tales y porque están en la primera línea. Los rescatistas, los paramédicos del ECU 911, los voluntarios de la Cruz Roja Ecuatoriana. Insisto, los trabajadores de la comunicación, los miembros del cuerpo de bomberos, los repartidores, la gente que hace limpieza, los conductores de los taxis. ¿Cómo vamos a clasificar justamente a cada uno de estos sectores que estoy mencionando? Gracias, Cris. Los trabajadores de las morgues. Los trabajadores de medicina legal, aquellos que se encargan del levantamiento de los cadáveres, están en la primera línea. Y se los ha visto. El drama de Guayaquil no se vivió en otras ciudades en las cuales sí se pudo efectuar los levantamientos de cadáveres. Y hay imágenes que captan los colegas trabajadores de la comunicación de levantamiento de esos cadáveres con las debidas seguridades. Ellos también están allí y están enfrentando esas condiciones. Entonces a mí no me queda claro el ámbito de esta resolución, que creo yo debe ser aclarada. La resolución ya ha sido emitida, lanzan la primera resolución, viendo la reacción, deciden reformarla. En menos de 24 horas reformaron ese texto y le añadieron esto. Este añadido además es incompleto, porque ¿quién lo va a establecer? ¿El Ministerio del Trabajo? ¿El Ministerio de Salud? ¿La empresa privada en la que trabaja o en la que labora el trabajador? ¿O la institución pública en la que labora el servidor público? ¿Quién lo va a hacer? Porque además no todas las empresas privadas y no todas las instituciones cuentan con áreas de salud ocupacional. ¿Quién va a establecer esto? A mí me parece que este texto, al menos hablo como ciudadano común y corriente, no soy especialista en legislación laboral, soy apenas periodista, pero hablo desde el sentido común. Desde el sentido común. Esta resolución a mí me parece que se presta para la confusión. Y se presta además a propósito de un mensaje que recibo, porque en las últimas horas inclusive hemos visto que trabajadores de la salud, que médicos, que enfermeras, que tecnólogos de varios hospitales han protestado porque dicen que no les entregan los insumos. Lo que pasó en el Hospital Eugenio Espejo, ayer dimos lectura a la nota publicada por Diario La Hora que reprodujo el reporte internacional de la agencia EFE. Y recibimos ayer mismo un mensaje en el sentido de que en el Hospital del Sur ocurrió exactamente lo mismo. Esa resolución desconoce una realidad que ocurre en el Ecuador. El pretender no considerar al COVID-19 como un accidente de trabajo o como una enfermedad profesional. Cero empatía. Cero entendimiento con lo que está ocurriendo en la República. Créanme, estas son las cosas que uno de verdad no las entiende, porque además lanzan determinadas decisiones y ni siquiera tienen la gentileza de explicarlas.
Yo no le he visto al señor ministro de Trabajo en las últimas 48 horas emitir algún tipo de declaración para que explique el contenido de esa resolución. Ayer los periodistas que preguntaron públicamente a los colegas del área de comunicación del Ministerio de Trabajo, no tuvieron una respuesta, y no necesariamente viene a ser culpa de los colegas comunicadores institucionales, es parte de una política generada por la institución. No depende exclusivamente de los comunicadores institucionales. Yo sí separo las cosas. Pero, por ejemplo, ayer, luego de lo ocurrido, lo lógico era que si reformularon la resolución, se genere algún tipo de espacio para poder conversar con el ministro del Trabajo, para poderle preguntar, para que aclare. Porque no basta con la emisión de un documento que además se puede sujetar a la interpretación. Y es lo que ha pasado el día de ayer. E insisto, en el medio estamos los trabajadores ecuatorianos. No hay ningún tipo de empatía, no se entiende lamentablemente la realidad. Policías militares, gracias Rommel, policías militares, agentes de tránsito. Tenemos a los agentes de tránsito haciendo los operativos, parados en las esquinas. Están en la primera línea, pero lo están. Los repartidores de alimentos que ya señalé, los taxistas también, dejan muy abierta la interpretación de este documento. Públicamente, con el respeto que nos caracteriza, solicito a las autoridades del Ministerio de Trabajo una explicación pormenorizada sobre esto. ¿Por qué razón no se considera al COVID-19 en el Ecuador como una enfermedad profesional? ¿Por qué razón en el Ecuador no se considera al COVID-19 como un accidente de trabajo? ¿Y cuáles son las evidencias científicas y los complementos que han añadido en la reforma a la resolución en horas de la tarde? No dejen margen de duda, autoridades, por favor. El mensaje tiene que ser claro, directo, explicativo, detallado, argumentado, riguroso. Si ustedes no lo hacen, es obvio que se va a prestar para la confusión por parte de los ciudadanos. Y en el medio, obviamente, los comunicadores sociales, que créanme, hacemos muchas veces malabares para interpretar las decisiones que se adoptan. Ojalá que el día de hoy haya una respuesta sobre este tema. 6 de la mañana con 40 minutos en la primera hora a través de la señal de Majestad Radio.